Buen día, qué gusto que esté aquí con nosotros nuevamente. Seguimos estudiando la primera carta del apóstol Juan. Ayer dimos una pequeña introducción, pero ahora quiero volver a leer esta parte. Vamos a estudiar la introducción, tal vez su Biblia diga prólogo, es el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 4. Y voy a hacer un alto porque hay algo que quiero que usted y yo marquemos. Dice: les anunciamos al que existe desde el principio. Ojalá esa parte del principio, ahorita vamos a volver ahí. A quien hemos visto y oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos y le tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Ojalá me pueda volver a subrayar esa parte, la palabra de vida. Él se está refiriendo a Jesús, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Ahora, quiero que me acompañe esta palabra en el principio. Si usted me pudiera acompañar a Juan, al Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, en el primer versículo dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Híjole, a ver si logro explicarle esto, si me logro hacer entender. Y bueno, de hecho quiero que me acompañe a Génesis 1 también, porque nos volvemos a encontrar esta frase. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 3 dice: entonces dijo Dios. Versículo 6, entonces dijo Dios. Versículo 9, entonces dijo Dios. 14, entonces dijo Dios. 20, entonces dijo Dios. 24, entonces dijo Dios. A ver si logro que podamos entender esta parte. En la carta de Juan nos está haciendo referencia y está haciendo como un pequeño resumen, está volviendo a traer el capítulo 1 del Evangelio según San Juan y vuelve a hablar del principio. ¿En el principio de qué? Génesis 1. En el principio creó Dios, ¿sí? Cuando la creación fue detonada, cuando empezamos a existir en general, cuando Dios empieza a hablar y le empieza a dar orden a todo, ¿no? Y me encanta mucho cómo Juan empieza y dice: les anunciamos al que existe desde el principio, al que hemos visto y oído y lo vimos con nuestros propios ojos y le tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Ahora volvemos a Juan 1:1, ¿no? En el principio. Hay versiones que hablan, por ejemplo, la versión Reina Valera 60, usa mucho esta parte: y el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es impresionante, porque aquí el apóstol Juan en 10 líneas nos está hablando sobre esta cosa tan grande, tan impresionante. En el principio estaba Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es el verbo? La palabra. Y aquí nos dice que la palabra de vida, y este era Jesús, el agente creador, el agente detonante de la creación. Porque cuando Dios está creando, no dice excepto el hombre que Dios metió sus manos. Cuando dice, entonces dijo Dios, sea. Entonces dijo Dios, hágase. Y entonces dijo Dios. Y entonces Dios decía la palabra, ¿sí? El verbo, y las cosas sucedían. Mire, esto es doctrina pura, esto es impresionante. Pero quiero decirle algo, es el principio de nuestra fe. Yo no sé si en un pequeño devocional como esto, con tan poco tiempo, usted y yo tengamos la oportunidad de entender todo lo que esto significa. Pero significa que cuando Dios hablaba, el poder de su palabra, Jesús mismo, era el agente creador, era el que estaba dando vida a todo. Por eso a Jesús, entre las muchas formas en las que reconocemos, es como el verbo de vida, ¿sí? Y entonces dice que Dios hablaba y ¡pum!,
La palabra salía y las cosas sucedían, ¿no? Esto es impresionante, pero Juan no está hablando tanto de la creación, no se está enfocando tanto a eso en esta epístola, sino que lo que Juan quiere es que a usted y a mí nos haga sentido algo. El Creador, ese de Génesis 1:1, el que decía la palabra y todo sucedía, el verbo, la palabra en acción. Ese Creador, ¿sí? Es el Padre. El Hijo es el verbo, es la palabra de vida, son uno mismo, ¿sí? Más adelante va a hablar del Espíritu Santo y habla de esta unidad, los dos siendo uno, que al final del día usted y yo sabemos que son tres, pero vamos a ir poco a poco como la carta nos los va describiendo. Pero aquí hay algo bien importante que usted y yo tenemos que entender. Yo conozco a mucha gente que dice, sí, yo sí creo en Jesús, yo sí creo en Jesús, y sí, Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, Jesús ascendió, y wow, sí, Jesús, ¿no? Pero tal vez no están creyendo que usted y yo respondemos a la creación de Dios, que Dios habló y fuimos creados. Hay gente que cree en Jesús, que cree en su muerte, que cree en su resurrección, pero no cree que somos creados, no cree en Él como creador, y que cree es un todo. Es un todo, no hay una separación. Usted y yo tenemos que entender que cuando usted y yo decimos somos cristianos, creemos en el todo. No podemos quitar pedacitos. Creemos que el verbo es el agente activo de la creación, el creador. Creemos en que el verbo se hizo carne, el verbo murió, el verbo resucitó, el verbo ascendió. Estamos esperando su venida y tenemos a un rey que reinará por los siglos de los siglos. Su fe y mi fe es un todo. Y por eso necesitamos entender toda esta parte. Oye, Litza, yo sí puedo creer en el amor de Dios, pero ¿de verdad Dios nos creó? De verdad Dios nos creó. Por eso es importante que usted y yo podamos leer esta carta con detenimiento, con detalle, porque nos habla desde el principio, ¿sí?, hasta el final. Espero que mañana me acompañe y mientras me permite orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu palabra revelada. Jesús, la palabra de vida. Jesús, el verbo de vida. El que está desde el principio. El que es, el que era y el que ha de venir. Señor, te pedimos que hoy te reveles a nuestras vidas como el Creador, como el verbo de vida y como el Dios, el Señor Todopoderoso, que reinará por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos mañana.